A mediados del siglo XVI, Jerez terminaba aquí, en un lugar llamado El Baluarte. En torno a una imagen en piedra de la Virgen de las Angustias surgió una cofradía que ya existía en 1569. Pese a los múltiples avatares de la historia, abandonos, cierres, la hermandad ha permanecido hasta nuestros días y cada domingo de Ramos da una lección de penitencia. Vamos a ser testigos privilegiados de cómo la señora alcaldesa hace entrega de esta medalla que la ciudad de Jerez deposita sobre Nuestra Señora de las Angustias en reconocimiento a su devoción y a su intercesión en favor de la ciudad. Hace algunos años, pues hace 10 años o por ahí, colaboré yo con vuestra hermandad porque había un congreso de hermandades de las Angustias y pedían el documento más antiguo de cada hermandad. Y vinieron, supongo que serían de la Junta Directiva en aquel entonces, y salió publicado, ¿no? Que yo lo había encontrado en el archivo, el documento más antiguo. Fue que nos metimos con Javier Mantara, nos metimos en congresos de hermandades de las Angustias que había de nivel nacional y fuimos a Valladolid, conseguimos con una exposición traérnoslo y hablamos contigo para que nos indicase lo más antiguo que teníamos y los documentos más antiguos, porque era una de las cosas que pedían la antigüedad exacta más o menos de cada hermandad. Y gracias a tu trabajo y después a tu conferencia que diste magistralmente se averiguó muchas cosas. Sí, hombre, porque es verdad que aproximadamente no se sabía de la existencia de la hermandad a finales del siglo XVI, pero es que resulta que el primer documento que aparece
como hermandad, porque antes se habla del baluarte, de la imagen que había en el baluarte, de unos devotos alrededor, ¿no? Pero el primero que aparece, Hermandad de las Angustias o de la Virgen de los Siete Cuchillos, ¿no? Es la construcción de la capilla. Efectivamente, es de lo primero que aparece. Lo demás sí, todos tenemos, bueno, como tú bien sabes mejor que nosotros, pues aquí hemos pasado por muchas vicisitudes y se han perdido muchísimos documentos, entonces no teníamos el documento fehaciente en eso. Entonces siempre se ha hablado del baluarte de la madera, de la pequeña ermita que había, la Virgen de los Siete Cuchillos, pero no se tenía exacto las noticias de cuando comienza todo lo que es la hermandad en sí. Claro, porque hay que tener en cuenta que en aquel momento Jerez acababa aquí. Esto ya era el límite. Aquí detrás se abría eso que le decían el ejido, que era un espacio vacío para mercado de ganado y demás, y que la capilla sería, bueno, le llamaban el humilladero, ¿no? Claro, ¿También? Según nos dicen, la capilla era por donde tú has entrado y era ese trozo. Lo que tenemos más antiguo es ese trozo. Esto según dicen, y eso fue Tomás de Geraldino el que hizo la ampliación, aunque en algunos comentarios eso dicen que Tomás intentó ampliar para adelante. Hacia los pies. Exacto, pero que los trinitarios que entonces existían se negaron a que tocase la actual plaza, que entonces era una alameda o algo, lo que había. Entonces él tiró para detrás. Sí, porque hay que, ¿no? Al hablar de la historia de la hermandad a lo largo de los siglos, hay que hablar de este personaje, ¿no? Tomás de Geraldino, que gracias a él se produce un incremento importante en el patrimonio artístico de la hermandad. Gracias a él tenemos gran parte de lo que tenemos, ¿no? Incluidas las platas y todo eso, porque él, como trabajaba con el Nuevo Mundo, pues mucha plata que tenemos es plata mexicana y de aquella zona. Gracias a él y a su economía podemos tener lo que tenemos hoy en día. Sí, el caso de la hermandad de las Angustias es de esos casos que demuestran la fuerza de una devoción, ¿no?
Desde finales del 18 los vientos no son favorables a las hermandades de penitencia y sobre todo en el 19 por invasión francesa, desamortización y un sentimiento anticlerical bastante extendido, ¿no?, en la sociedad. Pero la angustia está ahí. Ahí seguimos, como yo digo, hemos ido pasando vicisitudes, que hemos sido templo luterano, republicano, que ha sido de todo, pero bueno, incluso cuando entraron las monjas y se quedaron aquí durante tantos años, hasta el 1922, que fue cuando salieron, y según cuenta algún antiguo que ya descansa con ella, tal como a los pocos días de salir las monjas de aquí, entraron por una ventana que había en la calle Porvenir. Casi fue al asalto, ¿no? O sea, al asalto para recuperar, porque entonces no teníamos más nada, ¿no? Las monjas se fueron y se llevaron las llaves completamente y todo, hasta que conseguimos volver a tener la capilla en nuestro poder, por decirlo de alguna forma. No, hombre, y o sea, una lucha victoriosa, ¿no? Victoriosa. Este año celebramos el centenario de la reorganización, 1925, que se firman los estatutos que teníamos entonces hasta el 2025, los primeros 100 años de la reorganización de la hermandad, que nunca llegó a desaparecer, pero sí, mientras que estuvo aquí estuvieron las monjas, se tenía devoción y se tenía culto a la imagen, pero no se podía hacer, no existía hermandad, claro, en sí. Sí, y hombre, un afán también, ¿no? Claro, por la conservación del patrimonio, ¿no?, por parte de la hermandad. Yo me acuerdo cuando se restauró esto, eso en los años 80, ¿no?, cuando la iglesia se restauró todo esto, y también me acuerdo que una compañera mía del ayuntamiento, Carmen, restauró el camarín, ¿no? Eso fue un descubrimiento, pero vamos, que eso fue sí, ¿no? Los hermanos, con algunos hermanos, esto me está con mucho, ¿no?, de aquí de la hermandad, me decían, sí, se veían caras, ¿no? La gente veía caras, pero tú fíjate, cuando Carmen se tiró, bueno,
un montón de tiempo ahí lo que aparecía ahí arriba. La verdad que sí, que es una maravilla. Además, nos pasa que claro, todo el mundo ve la capilla, una capilla, pero cuando entra se quedan sorprendidos. Estas navidades, la zambomba de la hermandad han venido varios, hermandades de fuera y visitantes, incluso uno de ellos, Antonio Jaén, que fue el que gracias a él tenemos esto actualmente con su junta de gobierno, le estaba explicando y enseñando, y todo el mundo, claro, entra y se queda sorprendido porque dice, wow, que por fuera no se ve así. Y bueno, y cuando llega ya al camarín y ve lo que tenemos ahí, pues esto es una maravilla lo que tenéis aquí. Y no lo tenéis, ¿sí? Le explicamos que está abierta, que todo está visitable completamente, además con usted, con el ayuntamiento. Sí, hemos pues, venido de vez en cuando, pero es verdad que nadie se imagina la maravilla que hay ahí arriba. Sí, en ese camerino, ¿no? El patrimonio de la hermandad es muy bueno, aparte de el patrimonio inmaterial, ¿no? de la estampa de esta hermandad en la calle, y no solo me refiero a estética, que también es una parte, sino a la seriedad y a la devoción que hay, ¿no? por la calle cuando esta hermandad sale, ¿no? Pero la estampa estética también es, ¿no? Con esos niños que la escolanía esta tarde han estado aquí con sus ensayos ya, que empezaron ya, y la verdad que me llamaron por teléfono para un tema y me decían que están los niños, ¿dónde los tenéis? Y digo, bueno, pues mira, están ensayando aquí. Y todavía conserva piezas antiguas. Aquí tenemos el célebre pendón, ¿no? De los 7 cuchillos, que es casi un milagro, no por, aparte de por la historia de todo lo que ha pasado a esta hermandad, sino porque los textiles son muy delicados, y más algo que se lleva en una procesión. Nosotros, ¿no? Después de darle muchas vueltas, se pudo restaurarlo, hizo Jesús Rosado, y va hecho un pañito, iba totalmente muy eso, y le metió ya, pues para que tuviese un poco de cuerpo y no sufriese tanto lo que es el tejido, pero iba en muy mal estado. Ahí está. Y a mí una pieza que me fascina, ¿no? Es esta que tenemos aquí de la hermandad, que es el primer Cristo, ¿no? Que llevaba el primero o el segundo, porque claro, este Cristo parece que es barroco. Efectivamente, no es el que conocimos, porque aquí cuando se hizo el cambio no estábamos ninguno, pero gracias a Dios se conservó, que eso es otra cosa que se conserve, es diferente. Pero sí, es el Cristo, es el Cristo. Algunos hermanos, ahí se empiezan a decir, ¿por qué no volvemos a poner la imagen? Digo, porque no tendría nada que ver completamente, la Virgen había que estructurarla. Yo creo que el cambio que se hace en la hermandad es irreversible, ¿no? Porque se tocan muchas cosas. Todo. No, esa moda que hay de parecerse a Sevilla, no, pues hay fotos antiguas, ¿no? De cómo era el paso de la Virgen y demás, que era una monería, que era una cosa así pequeñita, pero claro, si tú la pones en un paso grande, la imagen pequeña totalmente se queda muy pequeña, entonces se entiende que se le hiciera un Cristo nuevo. Claro, pero el Cristo fue en 1942 cuando se le encarga a Ramón Chabelí la imagen del Cristo y la imagen del cuerpo de la Virgen. Sí. Y la cara también. Y la cara que le retoca. Según decía Paco Bazán, que en paz descanse, cuando la restauró, le habían metido en los cachetes, le habían metido bastante para tapar algunos defectos, y él decía que podía tener una cara como tipo traspaso, más afligida completamente, pero que eso ya era irrecuperable totalmente. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero el caso es que esta imagen se conserva, la tiene la hermandad ahí, ¿no? Y es una auténtica maravilla. Yo me acuerdo de escuchar la Esperanza de los Ríos atribuírsela a José de Arce en una día. Conferencia, sí. Porque José de Arce creo que había hecho un retablo para la iglesia, me parece. Claro, sí, algo así, de ese retablo desapareció y ella la atribuyó a José de Arce. Claro, nos quedamos un poco, sobre todo por el paño, decía, del sudario del Señor y la forma que tenía. Pero y se quedó. Esta imagen la restauró Agustín Pina, y después ahí la tenemos metida en una vitrina, y ahí está en la vitrina completamente. Es como una joya que es, ¿no? Pues esperemos este año ver otra vez a las Angustias por las calles de Jerez y por muchos años más. Sí, hombre, claro. Esperemos y disfrutemos.